Picafrío intenso del cuerpo, preanuncio de fiebre y que gacho es la parte del cuello del buey en que se asienta el yugo. El más joven viste de uniforme, pero no está armado. El mayor lleva una chaqueta civil y unos pantalones más o menos conjuntados. Usa la camisa sobriamente abotonada, perdón, hasta el cuello, sin corbata. Las manos que manejan el volante son grandes y fuertes, de campesino, y no obstante, quizá por efecto del cotidiano contacto con las suavidades de la arcilla que le obliga el oficio, prometen sensibilidad. En la mano derecha de Marcial Gacho no hay nada de particular, pero el dorso de la mano izquierda muestra una cicatriz con aspecto de quemadura, una marca en diagonal que va desde la base del pulgar hasta la base del dedo meñique. La camioneta no merece ese nombre, es solo una furgoneta de tamaño medio, perdón, de un modelo pasado de moda y está cargada de losa. Cuando los dos hombres salieron de casa, 20 kilómetros atrás, el cielo apenas había comenzado a clarear. Ahora la mañana ya ha puesto en el mundo luz bastante para que se pueda observar la cicatriz de Marcial Legacho y adivinar la sensibilidad de las manos de Cipriano Algor. Viene viajando a velocidad reducida a causa de la fragilidad de la carga y también por la irregularidad, y tenemos ahí esta palabra marcada para una de las preguntas más adelante, del pavimento de la carretera. La entrega de las mercancías no consideradas de primera o segunda necesidad, como es el caso de las losas bastas, se hace de acuerdo con los horarios establecidos a media mañana. Y si estos dos hombres madrugaron tanto, es porque Marcial Gacho tiene que fichar por lo menos media hora antes de que las puertas del centro se abran al público. En los días en que no trae al yerno, perdón, y tiene piezas para transportar, Cipriano Algor no necesita levantarse tan temprano, pero siempre es él, de 10 en 10 días, quien se encarga de ir a buscar a Marcial Gacho al trabajo, para que pase con la familia las 40 horas de descanso a que tiene derecho y quien después, con losa o sin losa en la caja de la furgoneta, puntualmente lo reintegra a sus responsabilidades y obligaciones de guarda interno. La hija de Cipriano Algor, que se llama Marta, de apellido Isasca, por parte de la madre ya fallecida, y Algor por parte del padre, solo disfruta de la presencia del marido en la casa y en la cama 6 noches y 3 días de cada semana. En una de esas noches se quedó embarazada, pero todavía no lo sabe, ¿no? Entonces, ojo, aquí lo importante con respecto a las preguntas, y seguro lo habrán notado, es que pudieran identificar todas las características que se representan para Cipriano y todas las características que se representan para Marcial, ¿no? Es decir, estos dos personajes entenderíamos que son los principales de este pequeño fragmento narrativo o de esta pequeña narración, pero entonces algunas preguntas tienen que ver con estos aspectos, con que ustedes puedan diferenciar de manera exacta en qué parte habla de quién. Entonces, obviamente para eso, como de pronto si lo leemos muy rápido, nos podemos perder ahí entre los aspectos de qué características corresponden a cada personaje, pues es por ahí van un poco las preguntas, ¿no? O esa es la intención de la serie de preguntas que se empiezan a plantear a continuación. La primera de ellas dice, de acuerdo a la lectura, ojo, recuerden que cuando la pregunta nos establece mayormente una estructura, perdón, de este tipo, de acuerdo a la lectura, normalmente encontramos las respuestas de forma muy literal, ¿no? Porque finalmente está tratando de remitirnos a lo que textualmente se plantea en el discurso, ¿no? Entonces, ¿qué se puede afirmar de Marcial Gacho? ¿Qué sí se puede afirmar según la lectura? Efectivamente, no vamos a hacer inferencias, como dice su compañero, ¿no? Sino que más bien estamos buscando algo concreto que de pronto se menciona en el texto. Ojo, vean, algunos están planteando que la respuesta sería el inciso A y algunos otros que la respuesta es el inciso B, ¿no? Específicamente. Pero, y bueno, por ahí también ya empiezan a salir las consideraciones con respecto a C. Vamos a ver la cuestión con respecto al inciso A. Marcial Gacho descansa 40 horas a la semana. Ex- Ajá, exacto. No dice que son 40 horas a la semana, ¿no? O sea, si retomamos este aspecto, cuando se refiere a la cantidad de horas que descansa, ahí sí lo alcanzan a visualizar cuando nos habla.
Exacto, y no dice que siempre las toma, ¿no? Efectivamente. Entonces hay algunos elementos concretos que de pronto no coinciden con respecto a la elección del inciso A, ¿no? Porque tenemos algunas consideraciones específicas, como comentan algunos de sus compañeros. Dice que no siempre las toma, ¿no? Específicamente, o sea, no siempre dispone de esas horas de descanso específicamente que puede plantearse. Entonces, este tipo de cuestiones específicas ya nos van alejando de esta posibilidad del inciso A en cuanto a que Marcial Gacho descansa 40 horas a la semana. Aparte lo dice de forma muy exacta, ¿no? El texto lo plantea más como una aproximación, porque no nos plantea una cantidad exacta de horas, sino como una cuestión aproximada. Entonces, hay un poquito la diferencia con la exactitud en la que se plantea en el inciso A y la aproximación que realmente el texto nos proporciona, ¿no? Entonces, ya ahí podemos elegir que esa, o más bien considerar que esa no puede ser la respuesta correcta. Se dice, Marcial Gacho no aparenta más de 60 años. Marcial es el que tiene 60 años, ¿es el mayor o es el joven? Eso es lo que tendríamos que haber entendido desde el principio de la narración, ¿no? Entonces, para aquellos que están planteando esta cuestión del inciso C, pues digo, obviamente no aparenta más de 60 años porque no tiene esa edad, porque es el más joven, porque es el yerno, ¿no? Entonces, tampoco vamos a considerar este tipo de aspectos en cuanto a la elección del inciso C, porque no es ningún dato que se plantee con respecto a Marcial. Es más bien información, la de que no aparenta 60 años o más de 60 años, información que se proporciona con respecto a Cipriano, ¿no? Entonces ahí tendríamos esta posibilidad también de eliminar el inciso C. Entonces, uno tendrá que ser B la respuesta. Marcial Gacho desconoce que será padre, porque finalmente en la parte del texto donde nos dice en unas de estas noches se quedó embarazada, hablando de Marta, pero todavía no lo sabe. Entonces, si Marta no lo sabe, evidentemente, Marcial tampoco lo va a saber, ¿no? Entonces, ese sería un aspecto. Es algo que podemos afirmar. Entonces, ojo, digo, no se dice palabra por palabra tal aspecto en el texto específicamente, pero finalmente es algo que sí podemos asegurar, ¿no? Es algo que podemos afirmar con respecto a Marcial con base en la información que se nos está proporcionando del texto mismo. Justo, ya aquí uno de sus compañeros está mencionando qué tipo de narrador tenemos con este dato específico que nos está diciendo en la última oración este fragmentito, ¿no? La cuestión de en una de estas noches se quedó embarazada, pero todavía no lo sabe. Eso definitivamente nos permite saber más o menos qué tipo de narrador tenemos, ¿no? Efectivamente, y como ya lo están comentando, es un narrador omnisciente. Ahorita llegamos a ello. Obviamente, si es omnisciente, tendrá que ser en tercera persona, que es lo que se corresponde en las preguntas. Entonces, uno sería ve la respuesta. Déjenme la marco aquí con una palomita. La pregunta 2 nos establece qué se puede inferir. Aquí es mucho más clara la cuestión de que tenemos que hacer una inferencia con base en el texto, obviamente, a partir de la lectura sobre las losas que transportan Cipriano Algor y Marcial Gacho. Entonces, ¿qué podemos inferir? Que la mercancía es propiedad de Cipriano. Aquí esto tendría que ser una D específicamente. Déjenme, hago la corrección. Cipriano Algor y Marcial Gacho siempre viajan decenas de kilómetros para entregar las losas, o una característica de las losas es que se quiebran fácilmente. ¿Qué podemos inferir? Ajá. Entonces, muchos consideraron que A podría ser la respuesta, algunos otros que el inciso C, pero finalmente, ojo, finalmente, la cuestión aquí con respecto a esta preguntita es que sí tiene que ser la respuesta como inciso C. Una característica de las losas, perdón, es que se quiebran fácilmente, porque tampoco tenemos capacidad de asegurar que la mercancía es propiedad de Cipriano. De hecho, si lo piensan, él hace entregas trabajando, o sea, se entiende de la narración que trabaja para alguien más, ¿no? No sé si alcanzan a identificar o a darse cuenta de este aspecto a lo largo de la narración. Entonces, sí, él trabaja las losas, porque nos dice que tiene manos suaves, resultado de su propio trabajo. O sea, entendemos que por estar trabajando la arcilla, él tiene manos suaves específicamente, ¿vale? Entonces,
cuando dice que va despacio porque la mercancía es frágil. Justo, ¿no? Entonces vamos a orientarnos más hacia esa cuestión, ¿vale? Entonces, y justo, siempre viajan decenas de kilómetros, se refiere finalmente al viaje que realizan o que llegan a realizar juntos estos dos personajes cuando tienen que hacer la entrega de estos elementos, ¿vale? Entonces, ojo por ahí. Esa sería la cuestión. No tenemos como elementos específicos para poder determinar realmente que la mercancía es propiedad de él. Entendemos y sabemos que él la trabaja, que él es, ¿cómo se llaman a las personas que trabajan? Artesano, ¿no? Entonces, entendemos que es artesano por la cuestión que se llega a plantear en alguna parte del texto. Pero vamos a leer este alfarero, claro, gracias. Quiero que leamos este fragmentito cuando se nos habla de la entrega de las cosas, ¿no? La entrega de las mercancías, que se nos dice por ahí que las entregas o las mercancías que no son de primera necesidad en el lugar en el que trabaje se entregan después de mediodía, ¿no? No alcanzo a visualizarlo. Acá está. Cuando los dos hombres salieron de casa, 20 kilómetros atrás, el cielo apenas había comenzado a aclarar. Ta, ta, ta. Em, Acá, ¿no? La entrega de las mercancías no consideradas de primera o segunda necesidad, como es el caso de las losas bastas, se hace de acuerdo con los horarios establecidos a media mañana. ¿Quién establece esos horarios? Pues el lugar en el que trabaja finalmente esta persona que también hace las losas, ¿no? O el suegro específicamente, ¿vale? Entonces, eso nos hace identificar que muy seguramente ni siquiera son de su propiedad, es decir, él las trabaja para alguien más y por encargo, digamos, y entonces van ahí como haciendo la repartición de la mercancía en determinado momento del día, determinadas ocasiones, ¿no? Entonces, ese es un aspecto por lo que nos podemos alejar de la posibilidad de este inciso A. B dice, Cipriano Algor y Marcial Gacho siempre viajan decenas de kilómetros para entregar las mercancías o las losas. Pues sabemos que no es así, ¿no? Que finalmente eh, el yerno, que es Marcial, solo como que lo acercan al trabajo, ¿no? Lo llevan al trabajo de alguna forma, pero él no viaja para entregarlos, él viaja para ir a su propio trabajo, ¿no? Específicamente. Entonces, lo que deberíamos elegir aquí justo, y ya muchos de ustedes están señalando la parte donde podemos inferir tal cosa, dice, vienen viajando a velocidad reducida a causa de la fragilidad de la carga. Entonces, ojo, no nos está diciendo literalmente que se quiebra con facilidad, pero gracias a la información que se establece en este fragmento que tiene que ver con la fragilidad de la carga, podemos suponer entonces que la característica de las losas es que se quiebran fácilmente. Recuerden que eso es lo que hacemos finalmente cuando se trata de una cuestión inferencial o de deducciones, ¿no? Con base en un fragmento específico, podemos o tenemos que sustentar una respuesta en este sentido, ¿va? Entonces, es lo que podemos hacer específicamente con este inciso C. Tanto A como B no lo podemos sustentar en ninguno de los fragmentos específicos, en cambio la C en este fragmentito que ya muchos de ustedes están señalando de forma textual. Vienen viajando a velocidad reducida a causa de la fragilidad de la carga. Entonces, ¿qué podemos entender de esto? Que se quiebran fácilmente, que esa sería una de sus características, ¿vale? Entonces, ojo por ahí. Quedamos 1B, 2C. Vamos a ver las siguientes. 3 dice, ¿qué tipo de discurso predomina en la lectura? Esta está sencilla, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta para esta pregunta? Efectivamente, de forma muy clara, la respuesta tendría que ser el inciso C. Es descriptivo porque nos señala muchas características de pronto con respecto al camino, con respecto a los personajes, pero finalmente lo predominante es una narración, ¿no? Tenemos justo el punto de vista o el narrador presente, que ya están diciendo ustedes que es un narrador omnisciente porque lo sabe absolutamente todo. Y aparte pues tenemos la presencia de personajes, un espacio, un tiempo, están finalmente los elementos narrativos, ¿no? Entonces, claro, 3 tendrá que ser la respuesta, el inciso C. 4, de acuerdo con la lectura, ¿por qué Cipriano Algor se levanta temprano? Perdón, déjame quito esto. Cuando Marcial Gacho no lo acompaña. ¿Cuál es la razón por la que Cipriano Algor no se levante temprano? Justo, ¿no? Efectivamente, como ya muchos lo comentaron, la respuesta tendrá que ser el inciso B. O sea, nos está preguntando básicamente por qué no se levanta temprano, ¿vale? En los momentos en los que Marcial Gacho no va con él, no va con Cipriano. Pues porque no tiene que entrar a fichar, ¿no? Recuerden que nos dice la razón por la que salen tan temprano es porque el yerno
este Marcial debe llegar media hora antes a fichar a su trabajo. Si va a fichar a su trabajo y le checan la entrada, un poco nos da a entender que se dedica como a guardia de seguridad, policía o algo parecido, ¿no? No sé si alcanzan a identificar este aspecto en cuanto a la descripción que se realiza con respecto a este personaje de Marcial Gacho, que entendemos de alguna forma que se dedica a algo similar, tipo policía, guardia o algo parecido, ¿no? Entonces, pero justo esa sería la cuestión de manera concreta y es lo que nos plantea el textito, ¿no? Ah, dice, porque las puertas del centro en realidad se abren muy tarde. Sí, en la parte final del texto se alcanza a mencionar de forma bastante concreta tal cuestión. No me acuerdo exactamente en qué parte, pero en la parte final del texto por ahí encontramos que B tendría que ser la respuesta correcta. Eh, y no es por eso, ¿no? No es porque se abran muy tarde, no tiene, de hecho, no tiene relación lógica con lo que la pregunta plantea y lo que el texto plantea, ¿no? El inciso A. Y C, porque Cipriano Algor es el dueño del negocio, que si lo piensan, justo estábamos estableciendo esa cuestión antes, ¿no? Podemos determinar realmente que Cipriano Algor es dueño del negocio, pues entendemos más bien que solo es un trabajador, ¿no? Al que le encargan ciertas cosas. Entonces, 4, ve la respuesta. 5, en la lectura, el autor utiliza la palabra irregularidad, justo donde justificábamos la respuesta a la pregunta número 2, para expresar que el pavimento, evidentemente, no es totalmente plano, ¿no? Al decir que es irregular, no tenemos una superficie plana. Este estaba muy sencillo. Podríamos entenderlo sin ninguna problemática. Muy bien. 6. ¿Qué no se puede inferir? ¿Qué no se puede inferir sobre Cipriano Algor a partir de la lectura? Efectivamente, como la mayoría de ustedes lo está indicando, la respuesta tendría que ser el inciso A. Luce más viejo que cualquier persona de su edad, ¿no? Más bien se dice todo lo contrario, ¿no? Entonces, justo si se dice todo lo contrario en el texto, que Cipriano Algor, sí, Algor, perdón, luce más joven que una persona de 60 años, ¿no? Nos estaba diciendo, exacto, nos dice que no luce de 60. Entonces, lo que no se puede inferir es lo contrario a esa afirmación que se realiza en el texto. Es un tanto un sentido lógico, ¿no? B dice, Cipriano Algor tiene más del doble de la edad que Marcial Gacho. Em, pues no sabemos exactamente ni qué edad tiene uno ni qué edad tiene el otro. Nos habla más o menos de algunas aproximaciones de edades, si mal no recuerdo, ¿no? Pero así como para establecer que tienen más del doble, está un poquito complicado con respecto a eso. Dice, nadie le ha dicho a Cipriano Algor el significado de su apellido. Eso sí se puede inferir, ¿no? Sí lo podemos inferir porque finalmente nos dice desde el principio que si supieran qué significan sus nombres tan poco comunes, nos dice, seguramente ellos mismos se sentirían incómodos, nos dice desde el principio, ¿no? Y ya cuando nos dice qué significa el apellido de uno y qué significa el apellido del otro. Entonces, eso sí lo podríamos inferir, ¿no? Entonces, ojo ahí con la pregunta, es más bien que no se puede. 7. ¿Qué tipo de narrador se observa en la lectura? Pues ya lo estaban planteando ustedes desde el principio, es un narrador en tercera persona. Si quisiéramos ser mucho más específicos, se trataría de un narrador omnisciente, ¿no? Recuerden, ese narrador que lo sabe todo, lo sabe incluso antes que los propios personajes, como lo podemos ver aquí en la frase final, que sabe que la esposa está embarazada, Marta, pero ellos ni siquiera lo saben, ¿no? Entonces, bueno, tal aspecto. Y así nos quedarían las preguntas de la 3 a la 7. C, B, C, A, C, ¿no? Tendríamos esta consideración. Entonces, ¿tenemos alguna pregunta o alguna duda en particular con alguna de estas? Muy bien, Chavarreta, felicidades. Yo sé que por ahí algunos, por ejemplo, se sintieron presionados por el poco tiempo que tuvieron disponible a lo mejor para responder, pero quiero pensar que en su mayoría, pues les fue bastante bien y que vamos ahí como mejorando algunos aspectos. Espero que vaya quedando claro y que vayan identificando las cuestiones que comentamos siempre que hacemos estas referencias de qué se puede inferir, de acuerdo con el texto. En este caso, qué no se puede inferir? Había una pregunta ahí un poquito diferente o particular a lo que a lo mejor nos hemos encontrado con anterioridad en los exámenes de práctica, pero bueno, ahí vamos estableciendo algunas cuestiones. Ajá, para recapitular, podemos decir efectivamente que las inferencias son conclusiones a las que podemos llegar o deducciones, dejémoslo en conclusiones, son conclusiones a las que podemos llegar
a partir de la información que se llega a decir en el texto, pero tampoco va a ser una reproducción exacta de palabras, ¿no? Entonces, entendámoslo de esa forma. En una deducción o inferencia, no me voy a encontrar con una reproducción exacta de palabras en el texto y en la opción de respuesta, ¿no? Sino más bien voy a encontrar una respuesta que con base en cierta información que se me plantea en el texto puede ser justificada esa respuesta o puede ser argumentada esa respuesta, ¿no? Entonces, ahí la cuestión con respecto a ello, perdón. De la 2 dijimos que la respuesta es el inciso C, ¿vale? Para la número 2. Ok, bien, chicos. Eh, Tenemos el texto de Aura, que es un fragmento en realidad. Este texto es muy, muy extenso. Em, Seguramente algunos de ustedes lo conocen. Es un texto bastante popular, digamos, en el contexto de la secundaria. Probablemente quiero pensar que muchos de ustedes llegaron a leer Aura en la secundaria, por lo menos un fragmentito o ciertas partecitas. Les digo que es un texto muy, muy, muy común en ese contexto o en ese momento de nuestra educación. Van a leerlo, lo vamos a responder juntos. Yo creo que más bien este texto de Aura lo vamos a integrar al examen. ¿Qué les parece? Entonces ya ustedes tienen la posibilidad de haber leído con anterioridad este texto de Aura y el día lunes se los integro a las preguntas del examen general o de repaso que vamos a realizar y al menos ya van a poder haberlo estudiado o no estudiado, pero a lo mejor respondido un poquito antes. Les voy a agregar este texto de Aura y uno más, ¿no? Entonces, por lo menos dos textitos vamos a encontrar ahí en el examen general que hagamos el día lunes y a lo mejor unas dos preguntas por tema de los que hemos revisado, ¿no? Entonces, vayan haciendo ahí, si quieren saber exactamente cuántas preguntas tendremos, pues ni siquiera yo lo sé todavía, pero yo creo que en promedio unas de 30 a 40 preguntas, ¿no? Van a ser para ese día. Obviamente vamos a designar el tiempo suficiente para ello, para que puedan responder esa cantidad de preguntas, pero les reitero, lo hacemos el día lunes entonces. ¿Tenemos alguna duda o algún cuestionamiento en particular? Ya todos tienen este archivo, entonces lo pueden ir revisando, el texto de Aura. Y va a ser en Google Forms, ¿vale? Ahí mismo en ese formato vamos a hacer el examen. Lo que no estoy seguro es si me deje meter como un texto tan extenso en la pregunta. Creo que hay un límite de caracteres por preguntas, ¿no? En Google Forms. Entonces, a lo mejor lo que voy a hacer con respecto a a las lecturitas es que se las voy a compartir en un archivo aparte, el puro texto, como en formato PDF,